El segundo video de la tercera clase sobre panorama de la Biblia. Y bueno, estábamos trabajando sobre los criterios que llevaron a determinar la inspiración divina de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Te recomiendo, si querés profundizar sobre esto, yo no lo puedo hacer por un tema de largo de los videos o del material que comparto. Estoy respondiendo a una de las consultas que ustedes me hicieron, pero podés profundizar en el texto de lectura que les envío como parte de este material de la tercera clase. Criterios que llevaron a los teólogos del Antiguo y del Nuevo Testamento a determinar si un libro era inspirado por Dios o no, y en el caso que se determinara que era inspirado por Dios, la razón por la cual se lo incluye en el canon del Antiguo Testamento o en el canon del Nuevo Testamento. En los dos casos hay 4 criterios que son los que quiero mencionarte. El criterio, uno podría suponer, por ejemplo en el caso del Antiguo Testamento, que la antigüedad de un libro ya fuera criterio para considerarlo inspirado por Dios. Sin embargo, fíjate que no es así. Yo no sé si vos te diste cuenta, uno normalmente los pasa por alto estas cosas, pero en libros tan antiguos como Números o Josué se mencionan libros que ya estaban escritos antes de Josué o antes de Números, antes del Pentateuco, ya estaban escritos antes y que no forman parte del canon de la Biblia. ¿Por qué razón lo menciona Josué? ¿Por qué razón lo menciona Moisés en Números? ¿Y por qué razón no fueron incluidos en el canon de la Biblia? O los teólogos, los sabios del Antiguo Testamento no los consideraron como inspirados por Dios. Yo te invito a que vayas a Josué 10:13. Josué 10:13. Aquí dice: y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jasén? ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Te lo vuelvo a leer. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Está hablando, por supuesto, de un enorme milagro de Dios en el que el sol se ha detenido. No transcurre el recorrido por el cielo que estamos acostumbrados desde el origen del hombre, sino que se detuvo en el cenit y estuvo 24 horas sin moverse. ¿Pero quién relata esto? ¿Josué? No, Josué hace referencia a un libro ya escrito en aquella época, mucho más antiguo, que era el libro de Jaser. Y si ese libro tan antiguo era conocido en la época de Josué, ¿por qué no se lo incluye en la Biblia? Si están hablando de un hecho portentoso, de un hecho milagroso, de una obra de Dios terrible e increíble, ¿por qué razón no se lo ha incluido como libro inspirado por Dios? Otro ejemplo, el libro de Números, escrito mucho antes que Josué, escrito por Moisés, uno de los primeros libros que forman parte del canon de la Biblia. Números 21:14. Dice así: por tanto, se dice en el libro de las batallas de Jehová, lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón, y a las corrientes de los arroyos que van a parar en Ar. Vuelvo otra vez. 14, versículo 14 del 21 de Números. Por tanto, se dice en el libro de las batallas de Jehová. Ya en la época de Moisés habría un rollo que
era conocido y que era más antiguo que el Pentateuco, y en ese rollo que se llama el libro de las batallas de Jehová, y que habla de Jehová, habla de Dios, en ese libro ese libro no está incluido en el canon de la Biblia. De modo que no el hecho de que sea antiguo o el hecho de que se hable de Dios no fue necesariamente una fuente de inspiración divina a criterio de los teólogos del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que determinó? Hay 4 criterios que podés verlos en el apunte que yo les preparé con Adriana. Criterio profético, si es el Antiguo Testamento. Criterio apostólico, si es el Nuevo Testamento. En el caso del Antiguo Testamento, los libros eran considerados inspirados por Dios si eran libros escritos por un profeta. Y uno dice, profeta, entonces Isaías o Jeremías. No, también Moisés, por supuesto. En el texto bíblico, en el texto de estudio yo les pongo las citas bíblicas donde se lo considera a Moisés como un profeta. También Moisés o también Daniel o el rey David han sido considerados profetas y entonces sus dichos son parte del canon del Antiguo Testamento. Que fuera profético, que fuera escrito por un profeta en el Antiguo Testamento, y descartaban inmediatamente aquellos libros que no eran escritos por un profeta. Y en el caso del Nuevo Testamento, que fueran apostólicos, es decir, que fueran escritos por los apóstoles, que como vos sabés, bueno, por lo menos mi criterio y el criterio de muchos teólogos, es que un libro, un apóstol, es aquel que ha estado en presencia de Jesucristo encarnado, que ha sido testigo del ministerio terrenal de Jesucristo. Eso es lo que ha hecho o ha determinado que que una persona sea llamada apóstol. De modo que aquellos libros o textos escritos por los apóstoles o por sus discípulos directos, sus seguidores directos, como por ejemplo Marcos y Lucas, que escribieron dos evangelios, como vos sabés, no eran apóstoles, no habían sido testigos de la presencia de Cristo en la tierra. Sin embargo, Pedro y Pablo expresamente autorizaron que fueran escritos. De modo que ellos, siendo discípulos de Pedro y de Pablo, escribieron esos libros y han sido considerados de gran valor y de inspiración divina. La apostolicidad o ser escritos por un profeta, Antiguo y Nuevo Testamento, son los que han sido la principal razón por la que un libro sea incluido o no en el canon de la Biblia. La segunda, que el contenido del libro muestre autoridad divina. En casi todos los casos, esa autoridad divina está muy clara. Dios me dijo, esto es palabra de Dios. De una forma o de otra, estos libros, estos textos han sido evaluados como autoridad divina desde un principio y entonces se los ha incluido por eso. Una excepción, por ejemplo, podría ser el libro de Esther. El libro de Esther, no sé si has tenido la oportunidad de leerlo, si no te invito a hacerlo, es una preciosa obra literaria, además de un precioso libro con un mensaje profundo de Dios. El libro de Esther no menciona en ningún momento a Dios. Nunca es nombrado Dios. Entonces se dudó de incluirlo o no en el Antiguo Testamento, como libro inspirado por Dios. Pero sin embargo, el carácter piadoso de la obra permitió que fuera incluida. Y hay algunos libros apócrifos, hay cientos de libros apócrifos del Antiguo Testamento que sí hablan de palabra de Dios, Dios me dijo, qué sé yo, pero no
fueron incluidos porque no estaban escritos por un profeta o porque el contenido de los libros, que es el tercer punto, el primero entonces, libro profético o apostólico, el segundo, que tenga autoridad divina, el tercero, criterio de contenido, que el contenido sea de carácter espiritual y de edificación de la iglesia. Con esto se tuvo dudas, por ejemplo, con el Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares, como vos sabés, muestra mucha sensualidad en una relación de pareja. Y se decía, bueno, pero esto tiene carácter de inspiración divina o no. Cuando se fue descubriendo el profundo contenido espiritual del Cantar de los Cantares, definitivamente se lo incluyó, porque había todo un simbolismo poético en esa relación de la sulamita con su esposo. La otra, el cuarto criterio, es la exactitud histórica o dogmática. Esto también ha sido un filtro. Si el libro cita, por ejemplo, yo estoy diciendo que en 1979 pasó tal cosa, cuando en realidad eso pasó en 1983. Es decir, que hay un error histórico en lo que yo estoy diciendo, entonces mis palabras no eran consideradas de inspiración divina. La historicidad del texto bíblico y el dogmatismo del texto bíblico, es decir, que lo que se enseña o se muestra en ese libro fuera auténticamente coincidente con la doctrina hebrea o con la doctrina de los apóstoles. El eclesiástico, vos sabés que nosotros tenemos el Eclesiastés, pero hay un libro apócrifo deuterocanónico que es el eclesiástico, que habla de Dios, que tiene contenido profundo, pero que no tiene autoridad o exactitud histórica o dogmática. Y bueno, entonces los cuatro criterios, no uno de los cuatro, porque por ejemplo los libros de Macabeos tienen autoridad histórica, pero no tienen valor profético, no tienen autoridad divina y el criterio de contenido no es para edificación de la iglesia, porque los Macabeos, por ejemplo, el segundo libro de Macabeos habla, por ejemplo, de la necesidad de orar por el alma de los muertos, que contradice la doctrina de la iglesia, y entonces no se los incluyó en el canon del Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. Bueno, continuamos. Tenemos aquí el final de las razones. Quien quiera profundizar tiene el texto de lectura.